Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva versión de la Semana Política acá por el Mostrador Televisión. Hoy me acompaña la periodista Macarena Segovia. Hola, ¿Qué tal, Maca? Bien. Con nuestro invitado Augusto Varas, sociólogo, investigador, analista, y que lo invitamos porque se despachó este libro, El gobierno de Piñera 2010-2014, y es completamente vigente, ¿no? La presidenta puso esta semana, a partir de una entrevista de prensa, el tema de la comparación de lo que fue lo que ha sido su gobierno con lo que fue el gobierno de Piñera. Ya ha habido poca conversación sobre lo que fue ese primer mandato en vista de que Piñera aspira a una reelección, ¿no? Se ha salvado un poco del escrutinio de ver cómo lo hizo. Tú acometiste esta tarea recién terminado el gobierno de Piñera. No, en realidad, o sea, se publicó recién terminado el gobierno de Piñera, pero se inició el trabajo el día después de la derrota de Frey. Ya. O sea, ese primer día fue el momento en que se inició el análisis, incluso tiene elementos, análisis de la presentación del gabinete, de los pendrives, de toda esa parafernalia ahí en la plaza de Armas. Entonces, no solamente es el gobierno, sino que es cómo preparan el gobierno y se desarrolla y concluye. O sea, tú lo pusiste desde el minuto 1 como objeto de estudio, lo monitoreaste. Exactamente. O sea, esa noche, después de esa derrota, entonces vino al análisis, bueno, ¿qué va a hacer este señor y qué va a hacer este grupo? ¿Qué va a hacer la fronda aristocrática rediviva? ¿Ah? Como decía Carlos Peña, el país en manos de sus dueños. Ya, esa es un poco la tesis con la que te bajas tú con el libro. Bueno, es la comprobación, digamos, es el punto de vista, pero también es la comprobación de que fue así, digamos. De hecho, por ejemplo, el primer gabinete es un gabinete compuesto por los representantes de los 10 principales grupos económicos del país. A diferencia, por ejemplo, del gobierno de Alessandri, porque se trata de comparar mucho con el gobierno de Alessandri, pero es muy distinto. Alessandri incorpora representantes de las confederaciones empresariales, que es muy diferente, y un contexto también distinto en los años 60 al 2014. Ya. Sí, algo interesante que tiene el libro es que, bueno, como decías tú, repasa como desde los inicios del gobierno de Piñera y cómo él intenta poner esta impronta de la tecnocracia, de cómo a través de los especialistas pueden de una u otra forma reformar al Estado, darle otra impronta, algo que, según vas relatando en el texto, nunca se logra, no se logra marcar una forma de Estado del primer gobierno de derecha después de la dictadura. Entonces, en ese contexto es interesante ver cómo esta tesis original de la tecnocracia se va debilitando y las tensiones entre la UDI y RN finalmente terminan por imponer de una forma u otra esta política de la transición, esta política de los partidos. Entonces hay una pugna también interna que es bastante interesante irla como recorriendo en el texto y de cómo también se va generando esta tensión constante entre el mundo empresarial y el Estado. O sea, cuánto del mundo empresarial entra al Estado y cuánto del Estado queda fuera, o cuánto de la concertación queda fuera del Estado. Entonces, en ese contexto es interesante ir viendo cuánto de eso quizás puede quedar para el gobierno de ahora. Sí, mira, yo creo que el discurso tecnocrático es un discurso, fue un discurso. En realidad es el discurso de la antipolítica, la política de la antipolítica. Porque en realidad la tecnocracia no fue la que gobernó. Lo que gobernó fueron los grandes intereses empresariales. Bueno, además, prueba al canto la ley pesquera, etcétera, digamos. O sea, hubo una apropiación del Estado por parte de los grandes grupos económicos. Ese fue el intento. Ahora, lo interesante es que el Estado... ¿Incluso por áreas, dices tú? Ah, sí. Repartido grupo económico con áreas de... Bueno, claro, las 7 grandes familias en la pesca, etcétera, digamos, Aristía, AgroSuper, en INDAP. Bueno, en el libro hay un conjunto de relaciones en esa materia, digamos. Claro, entonces, económicas y familiares, incluso porque claro. Aristía es consuegro de Piñera. Bueno, además, digamos, entonces se mezcla. Entonces el discurso tecnocrático era más bien como una parafernalia, no era la realidad del discurso, digamos. Lo que yo digo es que el discurso de Piñera era un discurso inenarrable, porque le dicen, aquí no hay relato,
¿no es cierto? Eso lo acompaña permanentemente y Longueira es un permanente crítico. Exactamente, no hay relato. ¿Por qué? Porque no era posible relatar la verdad de las cosas, que era copar el Estado, apropiarse, privatizar y llevar a cabo su diseño estratégico, que era reducir el Estado, desregular y retrotraer todo lo que es la concertación. Pero sin embargo hay áreas donde respecto del sector empresarial Piñera tiene mucha más independencia y por eso crea, por ejemplo, el CERNAC financiero, ¿no? Todo el área de los consumidores es de facto un área de mayor independencia, porque Piñera no es un hombre que venga desde la derecha económica tradicional, sino que esa derecha y los grupos lo recelan por ser un inversionista, un hombre basado que además es muy libre por la fortuna que tiene, entonces no le debe explicaciones a nadie en ese mundo tampoco. Efectivamente, hay un intento serio, y yo lo muestro en el libro, de perfeccionar el CERNAC, el CERNAC y la creación del CERNAC financiero. Incluso, a propósito de este lapso del CERNAC, el postnatal. El postnatal es súper importante, o sea, hace ciertas cosas, introduce ciertas políticas pero son marginales al rumbo general que toma la dirección estratégica de su gobierno, que es la privatización. Pero Longueira, que últimamente es mejor analista que político de facto, pero siempre ha sido un gran analista, decía que el gobierno de Piñera en los hechos era el quinto gobierno de la concertación, que daba continuidad a la política de buscar soluciones privadas a los problemas públicos, ¿no? Y que en el fondo su gran virtud era ser el continuador del gran consenso de la transición, esta idea de lo público-privado, ¿no? ¿Tú compartes esa visión? No, para nada. Yo creo que si lo ponemos en términos público-privado, el porcentaje es 80-20, digamos, 90-10, porque la idea central era privatizar, la idea central era desregular, y eso fue todo lo que se trató de hacer, digamos, de ampliar los espacios al mercado, al mundo privado y a las ganancias corporativas. Pero no resultó, de hecho, por ejemplo, el movimiento estudiantil logró que el CAE se redujera al 2%. Claro, se reduce al 2%, está por ejemplo la eliminación del 7% en el tema de la salud para los adultos mayores, los colegios bicentenarios, etcétera, una serie de políticas, pero que también no son estructurales. Entonces, en ese contexto, la rebaja del 2% es una respuesta técnica a una crisis social. Es la respuesta con la cual logra permear quizá una debilidad súper grande que él tenía de cómo afrontaba a los estallidos sociales que también lo atacaron. O sea, estaba el tema de Aysén, estaba el tema de los estudiantes, y se veía una dualidad entre tratar de dialogar por un lado, y tú lo relatas bien en el texto, que hay, por ejemplo, algunos ministros que intentan conversar, dialogar, al contrario de otros que van más de la mano de la represión, por ejemplo, de la utilización de la ley antiterrorista, de la invocación de la ley de seguridad del Estado, etcétera. Entonces, esa dualidad, de una u otra forma, lo único que hace es decir, finalmente lo que hay es privatización. Por ejemplo, se da una de las privatizaciones más grandes en materia de aguas en Chile, en donde se le venden, creo que eran 1.600 millones de dólares, más o menos, en donde finalmente el Estado, para poder financiar la reconstrucción de Chile después del terremoto, vende su parte de estatal que quedaba del agua. Entonces, en ese contexto, si lo comparas, hasta el mismo Ricardo Lagos había dicho que había sido una venta media extraña, media oscura. Entonces, finalmente no termina siendo estatizador, no termina confluyendo y haciendo crecer el Estado, sino que al contrario, lo debilita en su marco interno, porque saca un montón de trabajadores del Estado por razones políticas, porque no había confianza política, y determina a dedo la inclusión de otros 10.000 personas, sí. Y más del 50%, no, del 38% creo que era, de los que ingresan son designados a dedo. O sea, porque hay un tema de generar un aparataje estatal que sea débil, por un lado, y por otro lado que sea de la confianza también del gobierno. Entonces, esta dualidad, finalmente yo creo que lo que hace es que el gobierno de Piñera sea una bolsa de gato y no logre estampar lo que es el sello de la derecha en el gobierno después de la transición o en el proceso de la transición. Efectivamente, por eso le llamo la fronda rediviva, porque el gran conflicto entre Renovación Nacional y la UDI es permanente. Ahí hay
las llamadas dos almas, digamos, del gobierno de Piñera. Por una parte, Carlos Larraín, que desde el comienzo quería integrar a la democracia cristiana. Niño símbolo de la fronda. Niño símbolo Todavía de la fronda, también. Y la UDI que no, porque quería copar con sus cuadros, con sus operadores, el resto del Estado, digamos. Y lo único que logra Larraín es poner a Larraín en defensa, digamos, por un corto tiempo, y punto, digamos. Ese fue el gran logro. Incluso Larraín se niega a asistir a reuniones de La Moneda, porque hay críticos de él dentro del propio Renovación Nacional que estaban en las reuniones. Entonces, es realmente una situación muy conflictiva al interior del gobierno. Oye, tú como observador con ojo privilegiado sobre este mundo del piñerismo, ¿qué diferencias notas en el lenguaje ya en esta campaña respecto y en el aprendizaje respecto del gobierno anterior? Por lo menos está claro que él ya internalizó que la idea de el gobierno de los gerentes y la ausencia de los líderes políticos había sido su gran error. Pero ¿qué otra sutileza o no tan sutileza observas tú en este Piñera Reloaded? Yo creo que hay un cambio de lenguaje, un cambio de relato. Hay una operación, podríamos decir, camaleónica, en que los conceptos comienzan a tener otra presentación. Por ejemplo, el Estado subsidiario es un Estado solidario ahora, etcétera. El Ministerio de Desarrollo Social va a ser el Ministerio de la Familia. Entonces, a través del Ministerio de la Familia se van a dar bonos al adulto mayor. Seguramente ese bono lo va a tomar la familia y va a recargar de trabajo a las mujeres en la casa. Entonces, hay toda una modificación del lenguaje realizada por una generación joven. Yo creo que eso es muy importante. La derecha en estos 4 años se ha dedicado a intentar una renovación en su discurso, en su ideología. El Instituto de Estudios de la Sociedad ha sacado muchos libros sobre, por ejemplo, el Estado solidario. Piñera toma eso, toma a la juventud, organiza bien a la fronda. Hoy día las relaciones, a pesar de todas las tensiones que hay por la planilla parlamentaria, las relaciones UDI y Renovación Nacional no son como las que eran anteriormente. Entonces, ha habido un aprendizaje. Y yo creo que eso es lo más peligroso, porque después de 4 años de aprendizaje, lo que van a realizar, en el caso de que sea elegido Piñera, es retrotraer todos los grandes avances que han habido durante estos últimos 4 años. ¿Tú crees que sí que existe ese peligro? ¿Es cierto? Pero lo dice Vigi. Vigi tiene una columna, su última columna en el Mercurio, pone cuál es el pero eso es un punto de vista, Vigi no está en el corazón de la campaña. Si tú hablas de esta transformación en el corazón de la campaña piñerista... pero camaleónica, dije, ya, okay, sí. Era un cambio en la forma, no en el fondo. Porque en el fondo lo que está es la visión neoliberal de fondo que transmite con transparencia Hernán Vigi. Pero Hernán Vigi, Libertad y Desarrollo, que fue por año el tercer partido de la derecha y el think tank con el más peso hegemónico en la política transversal, por sobre la derecha misma y por sobre la concertación también. Era el gran referente para... evaluar una política pública en los gobiernos de Frei, Lagos, Bachelet 1. Sin embargo, tú también dices que hay contrapesos de estos centros nuevos, más jóvenes, con una mirada más política, ¿o no? ¿O crees que no hay? ¿O crees que solo es maquillaje? Yo insisto en lo camaleónico, es un maquillaje, es una transformación retórica, pero que no apunta al fondo de las cosas. Hablan de un reformismo razonable, de una modernización. O sea, son puras palabras que esconden en el fondo, que le dan un relato, entre comillas, a algo que es inenarrable, que es privatización, desregular, que es lo que dice Vigi. Vigi pone la firme ahí. Eso es lo que, esa es la orientación estratégica de un gobierno. Vigi, que es la roulette, ¿no? En el fondo, claro, el que representa eso en el mundo piñerista es la roulette. Indudablemente, claro. Ahora, de una forma u otra, y como recopilando un poco este tema del maquillaje durante esta campaña de Piñera, de una u otra forma igual hay que tener en cuenta que esta renovación viene de la mano con también una reestructuración a la interna de la derecha. O sea, está mucho más marcado lo que es la derecha liberal, dura, clásica,
Por otro lado, el tema de RN, que está súper permeado, por ejemplo, por el social cristianismo que viene de la católica, que se quebra hace unos años con el gremialismo, en donde de ahí viene el Estado solidario, por ejemplo, el concepto del Estado solidario, y el tema del gremialismo más duro, la renovación y esta pugna interna al interior de la UDI, entre lo que es Belolio, por ejemplo, y las huestes más cercanas al conservadurismo. Y por otro lado, Kast, que al otro lado anda dando vueltas y que también de una u otra forma representa una fisura que se da en el gobierno de Piñera con la familia militar, que abre un poco ese espectro a que aparezca Kast y de una u otra forma ahora esté tomando réditos de esa derecha ultraconservadora, mucho más dura y ligada, un pinochetismo duro. Entonces, de una u otra forma, lo que está ocurriendo hoy en día, las reestructuraciones, etcétera, son resultado de un gobierno de Piñera, de las cosas buenas y las cosas malas que hizo en cuanto a su gestión, pero también de un proceso de reacción ante la crisis política que se vio, ante la reacción de las crisis sociales. O sea, hablar de un Estado solidario y no de un Estado subsidiario es la forma que, por ejemplo, al interior de la Católica tuvieron la capacidad de poder refundar el discurso de la derecha más dura. Y es la forma en la cual se le hizo peso a la nueva acción universitaria que es Revolución Democrática hoy en día. Entonces, de una u otra forma vemos cómo también la derecha se reestructura en torno a la crisis y responde de esta forma, maquillando de una forma u otra su discurso economicista, ligado a la tecnocracia o ligado directamente al poder económico del país, para poderle dar respuesta a las demandas sociales o a la crítica en este momento de crisis. También hay que considerar que, siguiendo tu misma línea, que el escenario político, los grupos políticos de la derecha se diversifican. O sea, Evópoli, etcétera, y otros que se vinculan, se van vinculando más, como Ciudadanos, etcétera. O sea, el espectro de la derecha ya no es bipartidario, no es RN-UDI. Claro, está, como tú bien dices, a la ultraderecha, está Kast, pero también en ese espectro... Ha tendido a mostrar alguna fragmentación, pero todavía no muy evidente. Ahora, el problema, en el caso supuesto de que sean gobierno, esas tensiones se van a reproducir. O sea, ahí entre esa UDI de Jacqueline Van Rieselbergher y, qué sé yo, Kast de Evópoli, hay una gran diferencia en muchas cosas. No, por ejemplo, en los temas valóricos, llamados valóricos, pero sí en las cosas centrales en materia de crearle mayor espacio a la renta privada, a las privatizaciones, a la desregulación, a las ganancias corporativas. O sea, ¿tú crees que lo central tiene que ver con mantener y profundizar la línea de economía neoliberal como el árbol, como el tronco del árbol de Pascua y el resto son guirnaldas? Así es, así es. Por ejemplo, lo que tú mencionabas anteriormente, esto que era el quinto gobierno de la Concertación. Que es la tesis de Longueira. Claro, pero no fue tan así, porque lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de salud y del auge, Ricardo Lagos introduce el tema del auge y rompe, de alguna manera, con la salud como objeto de mercado y lo pone como un derecho social. ¿Cómo se operacionaliza eso? Se operacionaliza con una transferencia hacia el sector privado cuando el Estado no puede cumplir su oferta, digamos, de salud. ¿Qué hace Piñera? Enfatiza, sobreenfatiza el sector privado, y la transferencia de recursos del sector público al privado es enorme en esos 4 años. Entonces, claro, tú puedes decir, se mantuvo el auge, pero el espíritu del auge fue destruido. Oye, y hay una conversación al interior del núcleo más duro del piñerismo que tiene que ver con la necesidad de ganar un segundo periodo y trabajar para eso desde el minuto 1, que ahí verdaderamente se prueba el éxito del gobierno de Piñera y del sector, porque todos asumen que el primer gobierno fue un fracaso en ese sentido, independiente del discurso de campaña que tiende a ocultar eso. Finalmente el gran déficit fue gestión política y eso termina con la elección más desastrosa para la derecha desde el retorno de las elecciones del año 90, ¿no? Claro, y pierden cerca de 1,5 millones de votos. Pero yo creo, fíjate, que hay un aprendizaje indudable
pero yo creo que hay una cuestión genética. Atávica, tanto en el candidato como en la fronda, digamos. O sea, no resisten una organización, no resisten una orientación común. Y en ese sentido, por ejemplo, la tentación de lo que yo llamo el presidencialismo plebiscitario es muy grande. Porque ¿Cómo así? Porque el poder, lo que hace Piñera es, dice, y de alguna manera lo hace Bachelet también, digamos, pero yo soy presidente, estoy a cargo de la presidencia que es hiperpresidencialista, tiene grandes atribuciones y grandes prerrogativas, tengo además un gran apoyo de la opinión pública, por lo tanto yo puedo, independientemente de la gestión de la coalición, yo imponer mi estrategia. Entonces, el presidencialismo, pero plebiscitario, no correspondiente con la acción de la coalición. Y de hecho lo que le falla a Piñera precisamente es la popularidad, porque se afirma en la presidencia, pero le falla la popularidad. Entonces, claro, eso dura mientras el presidente es popular, claro, y si no, pregúntenle a Bachelet. Exactamente. Y Bachelet intenta hacer lo mismo en el segundo gobierno, pero le fracasa por el caso Cabal. Y entrando a la coyuntura, la comparación gobierno Piñera, gobierno Bachelet pega esta bofetada, ¿no? Es decir, en todos los aspectos hemos progresado más que hemos hecho más que en el gobierno de Piñera. ¿Es técnicamente así? Mira, yo creo que se puede analizar distintos datos. Hemos conversado sobre esos datos anteriormente y se puede comparar. Hay una columna muy interesante de Francisco Vidal comparando ambas performances. Pero yo creo que los datos, como que los árboles ocultan el bosque, digamos. Y yo creo que el bosque de Bachelet ha sido extraordinariamente positivo desde el punto de vista de una política progresista, en términos de derechos sociales, derechos universales, de transformaciones estructurales muy importantes en el campo de la educación, en el campo del binominal, en el campo de la política, de la organización política en su conjunto, etc. Podríamos mencionar muchísimos cambios estructurales que no necesariamente se transforman en indicadores cuantitativos, porque ¿qué indicador cuantitativo le podemos poner al cambio del binominal? El cambio del binominal es una reforma profunda. Ahora, claro, 0-1, digamos. Se ganó 0-1, pero es un partidazo que se ganó. Bueno, gracias Augusto, no, gracias Macarena. Y lean este libro, los pocos que quedan que lean, que leen en Chile, va a llegar bien informado y comprender lo que probablemente debería hacerse si las cosas siguen como son el segundo gobierno de Piñera en perspectiva, ¿no? No creo. ¿Tú no crees que gane? No. Ya. No creo que gane segunda. Buen pronóstico. A ver después de las elecciones. Nos vemos la próxima semana. Muy bien.